Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros y felices fiestas. Muchos nos preguntan cuáles fueron los programas que hicimos que tuvieron más impacto en las redes sociales en el 2017. Y lo cierto es que fue un año de grandes acontecimientos políticos, económicos y culturales, buenos y malos. Y en el año que termina analizamos los grandes temas del momento con algunos de los principales protagonistas mundiales. Desde líderes políticos como el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los presidentes de Argentina y de Perú y de varios otros países, hasta varios premios Nobel como Al Gore, Mohamed El-Baradei y Mohamed Yunus. Y también hemos tenido entrevistas a fondo con estrellas de Hollywood como el actor Richard Gere, el director Guillermo del Toro, escritores como Isabel Allende y María Dueñas, y gurúes como Deepak Chopra, y cantantes como Juanes y como Fer, el vocalista de la banda de rock Maná. Pero en este programa nos interesan los grandes temas. El eje de este programa son los temas más que las figuras. Y de todos los temas que tratamos en el 2017, ninguno nos pareció más importante que el del calentamiento global. Porque en el 2017 el cambio climático dejó de ser un tema académico para convertirse en una amenaza concreta para todos, para cada uno de nosotros. Nunca antes habíamos visto tantos desastres naturales ni decisiones políticas tan dramáticas relacionadas con este fenómeno como este año. En el 2017, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo de París para el cambio climático. Y en el mismo año tuvimos el huracán Harvey en Texas, el huracán Irma en la Florida, el huracán María en Puerto Rico, que dejó la isla oscura y causó entre 60 y 1000 muertos, según a quién le queramos creer. Tuvimos lluvias torrenciales que dejaron casi un centenar de muertos en Perú. Tuvimos un terremoto devastador en México que dejó 369 muertos. Algunos científicos dicen que el calentamiento global intensifica directa o indirectamente los terremotos. Tuvimos otro terremoto durísimo en Chile y hacia el final del año tuvimos incendios forestales pocas veces vistos que llegaron hasta las puertas de la ciudad de Los Ángeles, producto de una sequía. Algo está pasando con nuestro planeta, algo raro y algo grave. Y es un tema demasiado importante como para tratarlo como una noticia más, como una de tantas. Por eso, este año hemos insistido en el tema una y otra vez, no como una curiosidad académica, sino como un tema de vida o muerte para mucha gente. Por eso lo entrevistamos al premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, para preguntarle cuál va a ser el impacto de la decisión del presidente Trump de retirarse del Acuerdo para el Cambio Climático, este acuerdo de 194 países para reducir las emisiones de gases que contaminan la atmósfera. Veamos lo que nos dijo. Vicepresidente, ¿cuál será el impacto de la decisión del presidente Trump de retirarse, de abandonar el Acuerdo Climático de París? ¿Cómo afectaría eso al mundo? Cuando hizo ese anuncio, me preocupó que otros países pudieran usarlo como excusa para retirarse ellos mismos. Pero me sentí muy complacido al día siguiente, cuando el resto del mundo redobló su compromiso de permanecer en el Acuerdo de París. Y algunos países incluso aumentaron sus compromisos, como si dijeran, te lo demostraremos, señor Trump. Y luego, en este país, muchos gobernadores, alcaldes y líderes empresariales hicieron lo mismo. Y ahora parece que en Estados Unidos cumpliremos nuestros compromisos a pesar de Donald Trump. ¿No cree que con el paso del tiempo algunos de estos países podrían decir Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, ¿por qué no nos vamos a retirar nosotros? Me preocupó que eso pudiera pasar, pero no. En el resto del mundo, esta es una de las dos mayores amenazas que la gente entiende y a las que quiere responder. Y por cierto, la población hispana en Estados Unidos ha sido consistentemente la más enérgica de cualquier grupo de la población al decir, tenemos que proteger el medio ambiente y resolver la crisis climática. Y muchos de estos otros países realmente lo están sintiendo. Estados Unidos es realmente el único país del mundo que tiene un partido político importante que está en la negación del cambio climático. Y es porque, por supuesto, las grandes empresas contaminantes han estado activas en cultivar a los políticos y hacer grandes contribuciones de campaña y regalos de cabildeo y todo eso.
Después de hablar con Al Gore, viajamos a la Argentina y lo entrevistamos al presidente Mauricio Macri. Le preguntamos sobre el derretimiento de los glaciares en su país. Veamos lo que nos dijo Macri, que es uno de los mejores amigos de Trump en Sudamérica, o sea, no tiene una agenda personal contra el presidente de Estados Unidos. Veamos lo que nos dijo. Presidente Macri, hace pocos días entrevistamos a Al Gore, al ex vicepresidente de Estados Unidos, por el tema del cambio climático. Y uno de los temas que mencionó fue el derretimiento de los glaciares en Argentina. ¿Cuán grave es eso? O sea, ¿es un tema realmente grave o hay un poco de sensacionalismo ahí de los sectores ambientalistas? Yo lo que puedo decir es que acá en Argentina, el daño que está haciendo el cambio climático, con las tormentas de nieve, de agua, sequía, aludes, incendios. Hemos tenido 18 provincias el año pasado en emergencia agropecuaria. Eso no pasaba. Y ya te cuento que me dicen los ingenieros, yo soy ingeniero, de la recurrencia. No, esta lluvia no pasa, es una cada 100 años. Y pasan 14 meses y vuelve a subir la misma lluvia. Y te dicen, no, es la de 100 años. Le digo, viejo, me parece que ya no es mala de 100 años. Acá hay algo que cambió. Entonces hay todavía obras que el ser humano puede hacer para mitigar todas estas inundaciones. Pero si paramos acá, si esto avanza un par de grados más, esto no tiene retorno. ¿Cuán serio es el hecho de que Estados Unidos se haya retirado, el presidente Trump se haya retirado del Acuerdo de Cambio Climático de París? ¿Usted habló de eso con él? Sí, eso para mí es serio. Eso para mí es muy serio. Eso te diría yo que es lo que más me preocupa de todas las cosas que él ha planteado. Y confío en que el sistema americano, que no es un presidente, le ponga límite a eso. Porque claramente Estados Unidos no puede salirse de ese compromiso justo cuando China se estaba comprometiendo, ¿no? Que China, a pesar de decir que esto es injusto porque yo vengo del subdesarrollo y necesito más, pero China se ha lanzado al tema de energías renovables violentamente y creo que todos tenemos que hacerlo, Y la realidad es que es bueno, da empleo, genera una nueva oportunidad, no hay que verlo como un costo, sino como una oportunidad. Después de hablar con el presidente de Argentina, viajamos a Perú, donde a principios de año hubo unas lluvias torrenciales que dejaron casi un centenar de muertos y enormes daños materiales. Lo entrevistamos ahí al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski también es bastante cercano a Trump, fue el primer presidente sudamericano que Trump recibió en la Casa Blanca, pero no coincide con Trump en este tema. Veamos lo que nos dijo. Como usted bien sabe, uno de los presidentes con los que usted habla, el presidente Trump, dice que no, el calentamiento global no sé si existe, no sé si perjudica a alguien, no sé si... ¿Qué dice usted? No, yo no tengo la más mínima duda de que estamos en pleno calentamiento global hace ya varias décadas. No hay ninguna duda, cualquiera puede ver las cifras de temperaturas, los inviernos, etc. Y aquí en el Perú, que tiene la más grande cadena de glaciares tropicales, lo estamos viendo. Nuestros glaciares, que alimentan los ríos de la costa, se han reducido en 50% en los últimos 40 años. 50% en los 50%, años. ¿no? Entonces, esto es gravísimo, es gravísimo. Ahora, si me preguntan... Perdón, porque esa cifra me parece increíble. Es verdad. ¿Esa cifra de quién es? Esa cifra viene de los glaciologistas, de la NOAA, O sea, es una cifra oficial. Sí. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo estoy promoviendo forestación en las áreas altoandinas para atraer la lluvia y que los glaciares no se vayan tan rápido. Pero aquí podríamos tener un país seco en 50 años, ¿no? Entonces, a nosotros nos afecta un montón, ¿no? Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con las entrevistas más impactantes que hicimos en 2017 sobre los grandes temas del momento.
No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos haciendo un recuento de las entrevistas más impactantes que hicimos en el 2017 sobre los grandes temas del momento. Como les decíamos en el bloque anterior, uno de los temas que más nos ocupó y preocupó fue el del calentamiento global. Porque en el 2017 pasó de todo. Fue el año en que Trump se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático, fue el año del huracán Harvey en Texas, fue el año del huracán Irma en la Florida, fue el año del huracán María en Puerto Rico, fue el año de las lluvias torrenciales que dejaron un centenar de muertos y 6.000 millones de dólares en daños en Perú, fue el año de un terremoto devastador que dejó casi 370 muertos en México, otro terremoto durísimo en Chile, incendios forestales en California, pasó de todo. ¿Pensamos que todo esto tendría que causar mucho más alarma en el mundo? Porque nos está amenazando a todos. Lo entrevistamos a Peter Thompson, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Veamos lo que nos dijo. ¿Cuán grave es la decisión del presidente Trump de retirarse del Acuerdo Climático de París? ¿En qué medida va a tener un impacto en los esfuerzos globales para combatir el calentamiento global? Creo que ha tenido un gran impacto global en términos de las impresiones de las personas sobre lo que el futuro nos traerá. Tal vez el impacto ha sido, en muchos sentidos, más positivo que negativo. Creo que hay un aumento en la concientización en todo el mundo de cómo la gente se ha visto obligada a pensar en la necesidad de la acción climática. Ciertamente notamos que en la conferencia oceánica celebrada aquí en las Naciones Unidas recientemente, donde la gente acababa de surfear en una ola enormemente positiva de la necesidad de la acción climática y la acción en pro del océano. Favoreció una contribución muy grande de la sociedad civil americana, de sus estados y sus ciudades. Después de ver la entrevista con el presidente de la Asamblea General de la ONU, muchos nos preguntamos si Peter Thompson, igual que Al Gore, no le están poniendo buena cara al mal tiempo. O sea, como tratando de no aceptar una derrota política como lo fue la retirada de Trump del Acuerdo de París del cambio climático. Le hicimos la misma pregunta a Fer, el vocalista de la banda de rock Maná, que tiene una fundación para la defensa del medio ambiente. ¿Es creíble ese optimismo o Al Gore le está poniendo buena cara al mal tiempo? Yo también soy una persona optimista y no es un optimismo infundado, es un optimismo que como el problema está muy bien reconocido, o sea, se sabe de dónde viene el problema del calentamiento global, qué lo está provocando, que es las emisiones que echamos a los aires de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, el asunto, sé que no es fácil cambiar todo el sistema de transporte y el sistema de cómo se mueve el planeta, pero sí se sabe que con la energía eléctrica, que ya existe el potencial para hacerlo, podríamos revertir de manera importante y rápida este asunto del calentamiento global. El asunto son los intereses económicos, la hegemonía mundial de petróleo, etcétera, etcétera, pero creo que el agua nos está empezando a llegar a la nariz. Y aunque nos costó encontrar científicos que defendieran la postura de Trump sobre el cambio climático, tuvimos en el programa a varios activistas republicanos que defendieron a Trump y pusieron en duda de que el cambio climático sea causado por el hombre. ¿Qué dice usted a las críticas de que ustedes, los que aprueban la decisión del presidente Trump de salirse del Acuerdo de París, están actuando como, de alguna manera, propagandistas o agentes de la industria del petróleo? ¿Cuál es su respuesta a eso? Mi respuesta es que hay dos partes de este debate. La primera parte es que los alarmistas están tratando
de hacer que este tema sea algo muy noble, muy bueno para la humanidad. La pura verdad es que atrás de ese debate que dan los alarmistas, hay billones de dólares. Hay billones de dólares en fondos para becas, para hacer estudios científicos. O sea, esto se ha convertido en una industria. Por la primera vez en la humanidad, la ciencia está invadida por la política y eso es algo muy peligroso para la ciencia. Tenemos que reconocer que hay 3 grupos que están beneficiando mucho de esta histeria. Los primeros son los políticos. Los políticos les gusta este tema mucho porque le llena los bolsillos de dinero y le da mucho poder sobre el pueblo. El segundo grupo son los ambientalistas, que también recauden mucho dinero y también le da un debate para decir que el hombre, el ser humano, está causando peligro al medio ambiente. Y el tercer grupo son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, esto le da dinero y también titulares. O sea, algo, lo estamos hablando ahora. No digo que es un tema malo, pero esos son los grupos que están beneficiando. Así que comparando eso a las empresas, yo creo que es deshonesto. ¿Qué aprendimos de todas nuestras entrevistas sobre el cambio climático? Aprendimos que más allá de si la gran mayoría de los científicos tienen razón en estar alarmados sobre el calentamiento global causado por el hombre, lo cierto es que lo que mata más gente en todos estos desastres naturales causados por el cambio climático es la pobreza y es la corrupción. Porque está claro que en los países pobres y en los países corruptos muere muchísima más gente en los desastres naturales que en los países ricos y en los países donde funcionan las leyes. Como nos dijo uno de nuestros invitados, los terremotos y los huracanes no matan gente, o por lo menos no matan mucha gente. Lo que mata es la pobreza y la corrupción. Fíjense, mientras que en el terremoto de México de este año murieron 369 personas, fue un terremoto de grado 7.1, en Japón hubo muchísimos terremotos mucho más intensos, como el de grado 8.3 del año 2003, que dejaron apenas 1, 2 o 3 muertos y a veces ninguno. Le preguntamos a un diplomático japonés que dirigió la Oficina Gubernamental de Asistencia a otros países para desastres naturales, ¿por qué es esto? Y nos dijo que la clave para evitar víctimas en los terremotos es evitar la corrupción en la inspección de los edificios. ¿Qué hacen para asegurarse que las escuelas estén construidas de tal forma que no puedan caerse, como ocurrió en México en el terremoto, en que se cayó una escuela y murieron 20 niños? Las escuelas, los hospitales y los edificios públicos deben cumplir con los estándares más estrictos, porque en última instancia designamos esas edificaciones como refugios o lugares donde la gente debe evacuar cuando ocurre un desastre. Las normas son las mismas con los grandes hoteles o los grandes edificios. Estos se comprueban con base en el cálculo de qué tan fuertes son sus estructuras. ¿Resistirán a un terremoto muy fuerte? Esos son básicamente los estándares que tenemos en Japón. Cuando le preguntamos a Okaniwa cómo hacen en Japón para evitar la corrupción en la inspección de los edificios, nos dijo que en muchos casos los inspectores trabajan para agencias independientes, o sea, no para agencias del gobierno, agencias independientes que le dan sus evaluaciones al gobierno. Me pregunto si esa no sería una buena idea para que en México, en Perú, en todos los países afectados por terremotos y huracanes, se contraten agencias externas, agencias internacionales para supervisar las inspecciones de los edificios. Porque no puede ser que mueran 369 personas en México y en Japón prácticamente ninguna en terremotos de la misma intensidad y en zonas igualmente pobladas. Son muertes innecesarias, obscenas, muertes que son una vergüenza para todas nuestras sociedades, sobre todo porque ya sabemos muy bien qué hay que hacer para evitarlas. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con las entrevistas que más dieron que hablar en el 2017. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Otro de los grandes temas del 2017 fue, obviamente, el inicio del gobierno del presidente Donald Trump. Le preguntamos a muchos presidentes latinoamericanos y varios premios Nobel qué piensan de Trump, pero algunas de las respuestas más sinceras vinieron no de políticos, no de presidentes, sino de artistas, como el cantante Juanes y el actor de Hollywood Richard Gere. Veamos. Juanes, ¿cómo ves a Trump en sus primeros 100 días? Pues bueno, yo lo veo, ha sido muy difícil para mí, como latino, como colombiano, viviendo aquí hace ya 13 años. Creo que el mensaje y la manera como se han dicho las cosas ha sido muy fuerte, muy soberbio. Pero me tranquiliza ver que las cosas no son tan fáciles para él tampoco. Y que la comunidad latina, si bien de alguna forma la ha subestimado, creo que ha tenido una importancia muy grande y un respaldo muy grande, y que todos los planes supuestos que ha tenido pues no han salido como él ha querido. Eso para mí es importante. Y yo pienso que es como todo en la política. Hay cosas que él tiene que son buenas, hay cosas que él tiene que son muy radicales, ¿no? Entonces no se puede decir... ¿Qué es lo que más te molesta? A mí lo que más me molesta es el mensaje que manda a las personas de odio, de racismo, de división. O sea, solamente el hecho del muro, para mí es una humillación no solamente para México, sino Latinoamérica. En un mundo tan convulsionado como el de hoy, siento que lo que se debería construir sería unión entre los pueblos y no este tipo de símbolos tan duros. Otro que no tuvo pelos en la lengua fue el actor, la estrella de cine de Hollywood, Richard Gere. Veamos. Quiero hablarte sobre el tema del momento, lo que todos estamos hablando, el gobierno de Donald Trump. Ya pasó un mes desde que asumió, más de un mes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo calificarías sus primeras semanas en el gobierno? Chico, me haces una pregunta como esa y en una breve entrevista sobre una película. Es un desastre, obviamente. Desde mi perspectiva como estadounidense, es una vergüenza completa. Recuerdo que mi hijo regresó de la escuela al día siguiente de su elección y me dijo, papá, todo el mundo estaba llorando en la escuela. Creo que todos estamos con algún grado de conmoción y ansiedad sobre esto. Obviamente hay algunos estadounidenses que no lo están. Mira, yo viajo por el mundo. En el mundo entero no se trata solo de Trump, sino de un movimiento hacia una sensación de sentirse más pequeño, hacia una sensación de sentirse de que todo se trata de mí, de las personas que se parecen a mí y piensan como yo, sin referencia a nadie más. Y el mundo no se está moviendo en esa dirección. Se estaba moviendo hacia la interconexión, la inclusión, hacia la idea que estamos todos juntos en esto. Creo que desafortunadamente este presidente está entrando en un aspecto de la humanidad que no creo que ninguno de nosotros realmente quiera abrazar. Tenemos que estar vigilantes. Afortunadamente hay un movimiento de personas que se expresan sobre el otro mundo, el que queremos vivir, donde pensamos lo mejor de uno al otro, sin referencia a la religión o la raza o el color de nuestra piel o cualquier otra cosa. El presidente Trump ha dicho que nosotros los periodistas somos los enemigos del pueblo. ¿Quién crees que va a ganar esta batalla entre Trump y la prensa? Porque muchos dicen que con el tiempo Trump va a lograr convencer a muchos de que nosotros somos los malos. Lo has visto en todas partes del mundo. Creo que fue John McCain quien dijo, así es como empiezan las dictaduras, cuando los líderes tratan de consolidar su poder y destruir los medios independientes. La libertad de prensa es uno de los temas más importantes y los pilares de lo que somos como país, como nación. Eso no va a desaparecer. Somos importantes para el proceso, las personas que hablan a los medios de comunicación, los propios medios de comunicación, aunque no siempre tenemos la razón. Creo que el pueblo prevalecerá. Los medios están aquí para servir a la gente. Creo que la gente siempre prevalecerá, siempre y cuando los controles y equilibrios estén intactos y sigan funcionando correctamente. Esa es la base del experimento americano.
Pero de todos los personajes no políticos que entrevistamos, quizás el que hizo un análisis más profundo sobre el fenómeno de la era Trump fue el gurú de la medicina alternativa y la espiritualidad Deepak Chopra. Veamos lo que nos dijo. Usted dijo hace no mucho tiempo que Trump, el presidente Donald Trump, representa el lado oscuro del mundo, la sombra lo llamó usted. Explíquenos usted un poco, por favor, a qué se refería con el lado oscuro. La sombra es el concepto que se hizo popular gracias al psicólogo suizo Jung. Él dijo que hay una parte de cada ser humano que es oscuro, que está vinculada a la fealdad, al racismo, a la intolerancia, al odio, a los prejuicios. Es parte de nuestra historia evolutiva. Está ahí en cada uno de nosotros y aparece en momentos de crisis o aparece cuando hay permiso de hacer daño. Aparece cuando hay anonimato, cuando hay pobreza de liderazgo. Aparece en tiempos de guerra. Aparece cuando hay cualquier clase de depravación que causa temor. La mayoría de la gente llama a este fenómeno la sombra, pero tal vez no lo sabe a menos que estén en una crisis. También muchas veces, si lo saben, lo ignoran porque se avergüenzan de eso. Pero la parte de la sombra les dice, si tú me ignoras, yo te voy a avergonzar. Entonces, lo que pasó es que en este momento de la historia, una sombra colectiva surgió esencialmente por el temor que fue impulsado por el nuevo liderazgo. Y lo que sucedió es que, de muchas maneras, el señor Trump le dio permiso a las personas de que no se sintieran avergonzadas de mostrar su sombra, porque él está ahí afuera mostrando abiertamente la suya. De hecho, él es la expresión individual de la sombra colectiva. Pero, doctor Chopra, antes de ir a lo que usted está hablando ahora, usted recién hablaba de este fenómeno en Estados Unidos, pero este fenómeno también se está dando en Europa. Lo estamos viendo en Francia con Le Pen, lo estamos viendo en Gran Bretaña con el Brexit. O sea, este nacionalismo populista, o como querramos llamarlo, es un fenómeno mucho más extendido que Estados Unidos. Sucedió en Venezuela, sucedió en Cuba, así que sí. Esta es la parte oscura de la humanidad que sale a flote. Pero tú sabes cómo funciona la evolución. Es como una escalera en espiral. Hay un movimiento hacia adelante y hacia arriba, pero también hay retroceso. Cada movimiento genuino de 2 pasos hacia adelante es seguido por un paso hacia atrás. Lo importante aquí es que nos estemos dando cuenta de esto globalmente y que también sepamos que tenemos tecnologías como la que estamos usando en este momento, tenemos las redes sociales y los medios. Nosotros aún tenemos, y ojalá siempre esté ahí, la voz de la prensa, que de hecho, muchas maneras, es la conciencia de la sociedad. Tenemos artistas, tenemos científicos, que son de hecho una gran parte de nuestra conciencia colectiva. Así que, en síntesis, este va a ser un periodo de desasosiego. Va a haber algo de sufrimiento con seguridad, pero lo superaremos. Y cuando lo hagamos, habrá luz al final del túnel, lo que nos debería llevar al próximo nivel de nuestra revolución. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijeron las 2 escritoras que están en los primeros puestos de las tablas de bestsellers en casi todos los países de América Latina. La chilena Isabel Allende y la española María Dueñas, la autora del Tiempo entre posturas. Ya volvemos, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros. En el 2017 también entrevistamos a varios de los escritores más famosos del mundo. Fuimos a España y entrevistamos ahí a Isabel Allende. Estaba ahí presentando su nuevo libro, Más allá del invierno. Veamos lo que nos dijo. Casi todas tus novelas reflejan un estado de ánimo tuyo en el momento que las escribes. Este momento, o sea, el título de tu libro, Más allá del invierno, el mensaje de esperanza que tú das, que después del invierno llega el verano, pero lo escribiste en un momento difícil.
claro, en un momento que era un poquito invernal, digamos. Sí. Te acababas de Mira, divorciar se murió Carmen Balcells, mi agente. Se murieron 2 amigos íntimos. Se murió mi perra Olivia. Me separé de Willy, con quien llevaba 28 años casada y de quien estuve muy enamorada. Y cambié mi vida. Me compré una casita chica, dije, bueno, ya ahora hay que recoger velas y hacer una vida privada, de trabajo, de familia. ¿Y lo hiciste a los 73 años? 73, 74 años, ahora voy a cumplir 75. Bueno, pero resulta que la vida te da sorpresa y ahora me he enamorado, cosa que le da espanto a mis nietos que creen que a los 75 años, ¿y tú le das besos? Me preguntan, horrorizados. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo es un amor maduro? Igual que un amor de adolescente, exactamente igual. Igual. ¿Te palpita el corazón? Claro, te palpita el corazón y mira, Roger vive en Nueva York, así que para vernos hay que cruzar el continente porque yo vivo en California y lo cruzamos cada 2 semanas más o menos para poder vernos por 3 días con el corazón palpitante y gracias a Dios existe el Facebook y el WhatsApp y toda la tecnología que permite comunicarse todo el tiempo. ¿Cómo lo conociste? Parece que él iba manejando a Boston a ver a su hijo y me oyó por la radio. Y le escribió uno de esos emails a la oficina, pero como llegan muchos, mi secretaria contesta. Así que contestó el primero, contestó al día siguiente el segundo, y al tercer día llegó un ramo de flores y ahí contesté yo. ¿Pero se enamoró de tu secretaria? Sí, eso es lo que yo creo. ¿Cómo fue? ¿Qué te escribió? Que no me acuerdo, eran mensajes, los primeros mensajes eran buenos días y buenas noches, todos los días en la mañana, todos los días en la noche. Para saludarme en la mañana y una foto del capuchino o de las flores del jardín o de las nubes o qué sé yo. Y todas las noches la luna llena o la luna menguante y buenas noches. Nada más, durante 5 meses, 2 veces al día. ¿Pero sin que tú le contestaras? No, yo le contestaba, pero no todos los mensajes. ¿Pero qué fue lo que te escribió que, digamos, te hizo ver ese mensaje más que los otros 3.000 que recibes por día? Bueno, el tercer día fue el ramo de flores. Okay. Y después ya fue la continuidad, o sea, la paciencia del tipo, la perseverancia para seguir en esto. Imagínate, de Nueva York. Los gringos no hacen eso, oye. Tú sabes que los americanos no son así. Con paciencia y simpatía enamoras hasta tu tía. Exactamente. Me encanta entrevistar a Isabel Allende porque además de ser inteligente, siempre es divertida. En el 2017 entrevistamos también a María Dueñas, la autora española que escribió el bestseller internacional El tiempo entre costuras. Veamos lo que nos dijo. Antes de hablar de tu nuevo libro, La Templanza, este libro tiene 540 páginas. ¿Cómo ves tú el futuro del libro cuando estamos en la era de Twitter, donde la gente se acostumbra cada vez más a los 140 caracteres, 240? ¿Cómo haces tú para entrar un libro de 540 páginas? ¿Tú crees que tienen futuro estos libros? Bueno, yo creo que llevamos muchos años oyendo unos pronósticos muy negativos. Parece que va a ser el fin de los libros, el fin del papel, del soporte en papel, pero no acaba nunca. Al final flotan. No sé qué tiene, será la magia de la literatura, pero todos esos pronósticos que nos llevan a la catástrofe, que nos llevan a la peor de las opciones posibles, no se van cumpliendo ni uno a uno. Parece primero que el libro digital iba a acabar con el libro en papel, no pasó así y de hecho vuelve a remontar el libro en papel y después parece que las redes sociales también acaban con ellos, pero no hay manera, sobreviven, llevan tantos siglos que ya no hay manera de matarlos. Tú eres en ningún momento te dijeron, oye María, está buenísima, pero ¿no puedes cortarla sin páginas? ¿No te lo dicen? Mira que hay diferencia. Por ejemplo, en España no hay ningún problema, que es donde yo publico originalmente, da igual, lo que tú quieras escribir es publicable y no hay ningún problema. En cambio, mi editora americana sí me dice, por favor, escríbeme algo más cortito, que los americanos quieren libros más cortos. Pero no en España, y después la edición española, que es la que se publica en Latinoamérica, no hay ningún problema. Como si en vez de 500 son 700. Pero va a venir, ¿no crees? Sí, bueno, quizás sí. Mira, hace pocos días entrevistamos a un profesor de MIT que creó un robot que lo alimentaron con no sé cuántos libros de terror, cientos o miles, y el robot acaba de escribir su primer libro de terror. ¿Ya salió ¿No es bien? de terror la cosa?
¿Sí? ¿Y ha salido el libro? Sí. Bueno, no se ha publicado todavía, lo acaban de sacar del robot. Bueno, da un poco de miedo, sí. Todas estas cosas dan un poco de miedo. Pero yo creo que al final vamos conviviendo, vamos aprendiendo a convivir con las cosas más tradicionales y lo más moderno que tenga. Parecía que todo iba a venir Internet, iba a acabar con todo, y no, y seguimos funcionando, y los humanos, al final hay ciertas cosas que tenemos ya interiorizadas y no acabamos con ellas. Otro de los grandes temas de los que hablamos en el 2017 es la automatización del trabajo. Cómo los robots están reemplazando a cada vez más gente en las fábricas y en las oficinas. Según un estudio de la Universidad de Oxford, el 47% de los empleos corren el riesgo de desaparecer total o parcialmente en los próximos 10 años. Viajamos a Japón, uno de los países que más le está apostando a todo esto de los robots y la automatización del trabajo. Y hablamos, entre otros, con el doctor Yoshio Matsumoto. Debemos tener más robots trabajando porque vivimos en una sociedad que está envejeciendo muy rápido. En 10 años, la escasez de la mano de obra será un problema muy serio. ¿Qué aplicaciones prácticas van a tener sus robots en, digamos, 10 años? Ya estamos colaborando con médicos que tratan de usar nuestros robots con fines terapéuticos con niños autistas. Algunos niños autistas se conectan mejor con los robots que con los seres humanos. Esperamos que el robot androide pueda utilizarse para la enseñanza y el entretenimiento de niños autistas en unos 5 años. En 10 años habrá muchos más usos. Y visitamos el Museo Miraikan de Ciencias Emergentes e Innovación en las afueras de Tokio, donde entrevistamos a una robot. Veamos lo que nos dijo. ¿Cómo te llamas? Otola Rod. Otola, que significa en japonés robot, y Rod, que significa gusto. Así que significa robot que se adapta a la vida. ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer? En este museo yo hablo con la gente sobre robótica, porque yo soy una fuente de comunicación de este museo. ¡Wow! ¿Qué tipo de ciencias enseñas? Yo no soy una maestra, pero soy buena para hablar, para ver cómo los humanos se la llevan con robots como yo. ¿Y puedes hablar las 24 horas del día o necesitas tiempo para dormir? Yo no duermo, porque yo no necesito dormir. Pero yo quiero dormir bastante. ¿Puedes vivir tú con robots como yo? Supongo que sí. Impresionante la robot o la robota. Parece sacada de una película de ciencia ficción, pero bueno, ahí está, ahí estaba, ahí la vimos. Vamos a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestra página de internet andresoppenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir todas las semanas por email mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresoppenheimer.com. Y síganos también, por supuesto, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Siempre estamos atentos a sus comentarios. Bueno, mis conclusiones sobre todo lo que les mostramos hoy, los programas más impactantes que hicimos en el 2017. Como les decíamos al principio del programa, para mí el tema central del 2017 fue el calentamiento global. Ya sé, no es un tema muy sexy, ni un tema que atraiga grandes ratings, ni que salga en los diarios en las primeras planas todos los días. Pero creo que ese es un gran error, porque es un tema que tendría que estar en el centro de nuestra agenda política y de nuestras conversaciones cotidianas. El 2017 probó que los desastres naturales intensificados por el calentamiento global nos están afectando a todos. El 2017 fue el año en que el cambio climático dejó de ser un tema académico para convertirse en una amenaza concreta para todos. Y lo vimos en todas partes, con el huracán Harvey en Texas,
con el huracán Irma en la Florida, con el huracán María en Puerto Rico, con las lluvias torrenciales que dejaron casi 100 muertos en Perú, con el terremoto devastador que dejó casi 370 muertos en México, con el terremoto en Chile, con los incendios forestales productos de una sequía en las afueras de Los Ángeles. El calentamiento global nos está tocando la puerta a todos. Yo tuve una experiencia tragicómica, casi surrealística, este año, cuando fui a ver el nuevo documental de Al Gore sobre el cambio climático, pocos días antes de entrevistarlo a Gore en la entrevista que le mostramos hacia el principio del programa. La conté, esta anécdota, en el programa y también en mi columna del Miami Herald. Era un día lluvioso y fui a ver el documental a un cine en Miami Beach. Y en la mitad de la película no pude evitar reírme cuando apareció Gore en la pantalla caminando con botas de lluvia en una calle inundada de Miami Beach y diciendo que Miami es la ciudad más amenazada del mundo en términos de su riqueza por la subida del nivel del mar. Me reí porque reconocí el lugar de inmediato. Era ahí, a pocas cuadras del cine donde yo estaba viendo la película. Pero lo más surrealista de todo fue lo que pasó después. Al salir del cine, toda la zona estaba inundada y nadie pudo salir del edificio. Alton Road, la calle frente al cine, parecía un canal de Venecia. El agua llegaba hasta las rodillas. O sea, lo que Al Gore estaba divirtiendo en la película pasó exactamente en ese momento, en ese lugar. Ojalá que el 2018 sea un año en el que podamos ver el tema del calentamiento global en el centro de nuestra agenda. Ojalá que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París. Ojalá que podamos reducir el costo humano y material de estos desastres naturales y que podamos ser más cuidadosos con nuestro planeta. Gracias. Les deseo a todos muy, pero muy felices fiestas y un nuevo año guiado por 3 palabras maravillosas que empiezan con la letra P. Que tengan un año lleno de propósito, pasión y paz. ¡Feliz año!